Dice la palabra del Señor así, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Métase esto en lo profundo de su ser. Usted no pertenece a este mundo. Hoy estuve hablando con una persona y me decía que el futuro era incierto, que estamos viviendo unos tiempos donde el futuro es muy incierto, y me hacía una comparación. Esa persona con la que estuve hablando hoy tiene una amiga que es rusa, y yo le preguntaba, ¿y cómo está tu amiga la rusa? Y ella me decía, no, ella está bien, su familia en Rusia están bien, pero me decía, la persona con la que hablaba hoy me decía, pero qué tristeza lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Sabe algo? Muchas de esas personas en Ucrania han perdido absolutamente todo. Cuando esta guerra infame, esta guerra cruel, esta guerra salvaje termine, los ucranianos podrán regresar a su país, pero muchos de ellos se fueron con la imagen de una casa erguida, una casa en pie, y muchos de ellos no encontrarán aquella casa, sino que encontrarán las ruinas, los escombros. En el mejor de los casos habrá escombros, en algunos de los casos no habrá sino el terreno vacío donde había una casa. Muchos de ellos, sus casas eran de generaciones pasadas, de abuelos y de padres. Muchos de ellos invirtieron dinero en esas casas, en esos apartamentos, en esos negocios. Había la inversión de toda una vida. Y esta persona hoy sabiamente me decía, estamos viviendo tiempos inciertos, donde realmente comprar una propiedad hoy en día es incierto, porque cualquier presidente, cualquier mandatario, cualquier dictador, cualquier persona que llegue al gobierno puede hacerle daño al pueblo, como estamos viendo que está ocurriendo con estos hombres que no son sino autócratas, que ellos mismos se mandan, se gobiernan, y que no hay quien, humanamente hablando, los pueda mover del poder. Así que yo le quiero decir que no se aferre a un par de ladrillos, no se aferre a una propiedad, no se aferre a un terreno, no se aferre a una empresa, no se aferre a nada en esta tierra, porque seguramente usted y yo somos como extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos como de paso. Si Dios te da con qué tener tu casa, tu finca, tu apartamento, tu empresa, no hay ningún problema, puedes tenerla. Es una bendición tener algo propio. Sin embargo, que tu confianza no esté puesta en lo material. Sabe, viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, las noticias en un principio, ya esto va para 2 meses, todos los días veíamos noticias de Ucrania, pero ahora los noticieros le dedican 2-3 minutos máximo a hablar de Ucrania. Y no es que la guerra haya parado, no es que los muertos hayan parado, no es que los misiles hayan dejado de caer, es que sencillamente el mundo actual sufre de una profunda indiferencia. Nosotros somos indiferentes ante el dolor de los demás. El dolor de los demás nos pasa de largo porque no es con nosotros. Solo cuando nos toca vivir una situación nos damos cuenta de la gravedad del asunto, pero de resto sentimos compasión, pero eso se nos va olvidando. Poco a poco nos vamos olvidando y cada quien se va concentrando en lo suyo. Una sociedad como egoísta. ¿Sabe? El hecho de esta gente dejar todo. Había ocurrido un fenómeno muy tremendo, es que en Ucrania se estaban atacando las ciudades principales. Corto de anulo el ejemplo que voy a colocar en este momento, pero quiero hacerlo para entender qué estaba pasando allá. Supongamos que fuera Colombia, entonces las ciudades capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, serían las ciudades atacadas en una guerra o en una confrontación con otro país, que son las ciudades principales. Entonces muchas personas que hicieron, no se fueron del país, sino que gente que vivía en estas ciudades principales
migró a otras ciudades pensando que no ocurriría nada en una ciudad menos importante. Pero la consigna de Rusia con el ataque que está haciendo sobre esta población y en su gran mayoría muertos civiles es borrar cada ciudad. Qué duro es el desprendimiento, qué duro es salir del lugar donde tú vives, del lugar donde te criaste, del lugar donde estudiaste, de la comunidad que te vio crecer. Ellos están sufriendo un trauma severo, estos niños están sufriendo un trauma severo. Y sabe algo aterrador, han muerto cualquier cantidad de niños allá. Y algo aterrador es que los niños que se están yendo, muchos de esos niños no volverán a ver a su papá, no volverán a ver a su abuelo, no volverán a ver un tío, porque falleció en la guerra, los hombres tuvieron que quedarse. ¿Sabe? Nosotros, todo lo que es la humanidad, nos dirigimos hacia tiempos difíciles, tiempos más complejos. Se pronostica que viene una hambruna para el mundo entero después de la mitad de este año. Ucrania y Rusia, grandes productores de trigo. Se va a encarecer más la vida, se va a encarecer más los alimentos. La gente que sabe negocio está diciendo ahorren. Yo les quiero decir esto, ahorren, tengan un capital, tengan un dinero guardado, no se gasten todo, por favor, no despilfarren el dinero, ahorren. Tengan un plan A, un plan B, un plan C, pero sobre todas las cosas entienda que usted es extranjero y peregrino. Esto tiene que acontecer, esto tiene que pasar para lo que vendrá. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Porque nosotros, dice la Biblia, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ok, vamos a entender este pasaje. Primera de Crónicas, capítulo 29, 15 dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti. Primero, mi ciudadanía está en los cielos. Segundo, yo soy un extranjero y un advenedizo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. La palabra advenediza significa que no es nativa o no es natural de un determinado lugar. ¿Qué es un advenedizo? Que no es nativo o que no es natural de un lugar. Yo no soy de esta tierra. Yo soy un advenedizo. Usted le puede decir a su familia hoy descubrí que yo soy advenedizo. Yo no pertenezco a esta tierra. Y luego dice que somos advenedizos y luego dice como todos nuestros padres, porque siempre hay una similitud con los antiguos de la Biblia. Y luego dice, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Cómo son los días de nosotros en la tierra? Como una sombra que no dura. Así que con el pasar del tiempo nos damos cuenta que estamos de paso. La vida continuará en el más allá. Yo tengo un destino, usted tiene un destino eterno. Nuestra vida eterna no será aquí en la tierra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pedro y cita algo muy interesante. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo le está hablando Pedro a la iglesia? Amados, yo les ruego como a extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Eso somos nosotros. Somos extranjeros. Por eso yo entiendo que este sistema no nos ama porque no pertenecemos a este sistema. Por eso yo entiendo por qué tanta oposición, tanta dificultad. A veces el avance de nosotros no es tan ligero, no es tan rápido como debería. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y somos como advenedizos o peregrinos. Recuerdo que cuando estuvimos en Estados Unidos el año pasado, con mi esposa y con mi hijo, un ejercicio que yo hice en algunos lugares, andábamos en algunos lugares, tuve la oportunidad de estar con un tío mío, que es una persona maravillosa,
y él nos ayudaba en algunos lugares a hablar en inglés, pero había lugares donde yo le decía a él, yo quiero entrar solo y me llevaba el niño. Yo decía, yo quiero saber si yo puedo entrar a un supermercado, puedo entrar a una tienda y con el poco inglés que más o menos sé, me puedo defender. Y esa era mi prueba, yo quería vivir eso, si yo me podía dar a entender, si yo podía comprar un producto y pagarlo y que la otra persona sin dominar español pudiera entenderme. Y allí uno nota la dificultad que a veces hay en un idioma. De hecho, nosotros estuvimos en Miami, es un condado que se habla mucho español, pero estuvimos en otras partes de Estados Unidos donde no se habla español. Tiempo después de eso, yo regresé a Estados Unidos solo y estuve en uno de los aeropuertos más grandes que hay en Estados Unidos, que es el aeropuerto de Atlanta. Es uno de los más grandes porque hace conexión de todas partes de Estados Unidos. Es un aeropuerto gigante y en ese aeropuerto no hablaban español. De hecho, en Atlanta, la gran mayoría de los habitantes de Atlanta son americanos, afro, y hay mucho coreano, se habla mucho coreano en Atlanta, pero español muy poco. Luego mi esposa regresa a Estados Unidos sola, hace un viaje también a una parte de Estados Unidos sola, y ella iba muy preocupada porque tenía que viajar sola, pero no solo eso, llegar a aeropuertos, tenía que hacer 2 conexiones en 2 aeropuertos allá, donde se hablaba completamente el inglés. Allí usted siente que usted no pertenece a esa tierra. Allí usted siente que el idioma de ellos es una cosa, el de nosotros es otra, y a veces entablar esa comunicación es compleja. Pero ¿sabe esto? Eso ocurre en el mundo natural y en el mundo espiritual. Nosotros hablamos un idioma diferente al idioma que habla el mundo. Nosotros, advenedizos y extranjeros, tenemos unos principios diferentes a los que tiene el mundo. Por eso el mundo nos rechaza, el mundo nos ve como locos, como extraños, como fanáticos, porque yo no pertenezco a esta tierra. Eso lo siente uno cuando uno va a otro país y uno se da cuenta que uno no es de ese sistema, que uno no pertenece a ese sistema. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Y qué les está rogando? Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué le está diciendo a Pablo? Absténgase, es que usted no es como los del mundo. Es que usted no es como los habitantes de la tierra sin Cristo. Nosotros no somos como los habitantes de la tierra. Nosotros somos como extranjeros. Una lengua diferente, unas costumbres diferentes, unos valores diferentes, unos principios diferentes. Somos nosotros. Cuando Daniel fue secuestrado y llevado a Babilonia, a Daniel le quisieron implantar la cultura babilónica, una cultura que practicaba la adivinación. De hecho, Nabucodonosor en su corte y en sus hombres más cercanos tenía adivinos, tenía gente agorera, tenía gente que leía las estrellas, no astrónomos con N, sino astrólogos con L, que son cosas diferentes. Pero Daniel era un extranjero en Babilonia con unas costumbres diferentes y cuando a Daniel el eunuco le dice, bueno, usted tiene que comer de lo que comemos en Babilonia y de lo que ordenó el rey, Daniel dijo, qué pena, yo soy de otra nación. La comida para los judíos limpia se llama kosher o kosher y él dijo, yo no voy a comer comida contaminada. Por favor, no me obligues. Yo soy de otra cultura. Dame legumbres, dame verduras. Yo no quiero comer de los manjares que hay acá porque eso para mí no es. Soy de otra cultura. Eso nos ocurre a nosotros. Por eso el sistema nos ataca constantemente. Y voy a poner un ejemplo muy hermoso y es Abraham. Y cómo Dios en Abraham nos muestra que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham en la Biblia fue un hombre que Dios le habló, Abraham creyó y Abraham caminó como un extranjero, mostrando que así sería el pueblo de Dios durante todas las edades que dure la tierra y mientras el Señor destruye todo esto. Abraham es un ejemplo de que usted y yo no pertenecemos a este sistema.
Génesis capítulo 12, acompáñenme por favor al versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Y es muy interesante este pasaje. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, en este momento se llamaba Abraham, no Abraham, no había tenido todavía la promesa del hijo. Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es bastante curioso esto. ¿Sabe? Dios le dice a Abraham, muévete. ¿Dios ha podido bendecir a Abraham en Ur de los Caldeos? Claro. Para Dios no hay nada imposible, escúcheme. ¿Dios puede bendecirte donde tú estás? Claro. Dios es el Dios de Estados Unidos, Dios es el Dios de Europa, de África, de Asia, del Mediterráneo, de Sudamérica. Dios puede movernos a cualquier lugar para bendecirnos también. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Lo estaba volviendo un extranjero y un peregrino, un advenedizo. ¿Por qué? Porque Abraham en Ur no era extranjero, esa era su tierra. Abraham en Ur tenía su familia, no era un advenedizo. Así que Dios lo mueve y le dice, vete de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Escúcheme esto. Dios no lo iba a bendecir allí, lo iba a bendecir en otra tierra. Este es el simbolismo del lugar para donde usted y yo vamos. Dios nos bendice aquí mientras estamos como extranjeros. Pero escúcheme, aquí no vamos a amontonar tesoros. Hay cristianos afanados por amontonar aquí. Lo que usted amontone aquí en este sistema se perderá. Más bien nosotros tenemos que hacer un cambio de moneda, que de eso todavía no he hablado. Cómo cambiar en la moneda del reino las cosas para que en el más allá te encuentres con sorpresas. No es aquí en la tierra. Vuelvo a hacer la claridad. Yo no estoy predicando un evangelio de pobreza, ni estoy diciendo que vivamos en la miseria, ni estoy viviendo que vivamos en las condiciones más mediocres posibles. Para nada. Si Dios te quiere bendecir, disfrútalo. Pero no te aferres. Que el día que Dios te pida que lo sueltes, puedas soltarlo. Y nosotros leemos aquí que Dios le da a Abraham, le da una orden y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando esto se lee a la ligera, parece ser una palabra fácil de entender, pero no es tan sencilla como nos la estamos imaginando. Imagínese que usted Dios le dijera, váyase de su casa, salga de su familia y tal vez nunca jamás los vas a volver a ver. En ese tiempo, obviamente, no existía ningún avance tecnológico, ningún mecanismo de comunicación, no había forma de contactar a tu familia más allá de tener que tomar un camello o tomar un animal y regresar kilómetros y kilómetros y kilómetros de camino para volverlos a ver. Dios le está pidiendo a Abraham que renuncie. Tiene que haber una renuncia en Abraham para que haya una ¿qué? Una bendición futura. Siempre ocurre así. Hasta que yo a veces no suelto algo, no me puede llegar lo que Dios tiene. A veces estamos aferrados a algo que nos estanca, a algo que no nos deja avanzar, a algo que nos frena. Y Dios constantemente nos habla con esa voz interna y nos dice qué tenemos que hacer, pero nos aferramos a ese algo o a ese alguien. En este caso Dios le dice, vete de tu tierra, todo lo material. Seguramente Abraham tenía mucho en Ur. Vete de tu tierra, tenía amistades. Vete de tu tierra, tenía recuerdos. Aquí crecí. Hay un barrio en Cali en el cual yo me crié. Y de vez en cuando me gusta irme a dar una vuelta por ese barrio, ver esas casas, imaginarme cómo corría por esas calles. Me gusta, para mí es una terapia saludable recordar mis raíces. Dios le está diciendo, vete de tu tierra, pero luego le dice, y de tu parentela, ¿sabe? La familia para el pueblo de Dios es algo muy significativo y es algo muy importante.
Estuve hablando hace unos días con mi papá, que conoce a algunas personas judías, y me decía, ¿cómo se ayudan los judíos? Los judíos, llega alguien y todos lo acogen, todos lo ayudan, todos lo apoyan económicamente, son muy unidos. Así que Dios no le está diciendo, deja una familia indeseable, deja parientes indeseables, sino sal de lo que tú amas por algo mejor. Escúchame. Cuando yo vivo como extranjero y cuando entiendo que Pedro dijo que nos abstengamos de cosas por agradar a Dios, sé que hay que renunciar para ir por la promesa. Eso es. Y Dios le dice, a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera Abraham sabía para dónde iba a ir. Y luego Dios le da una promesa y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta última parte de ser bendición es algo que personalmente, si usted me lo permite, con toda humildad quisiera enseñarle. Cuando yo voy a un lugar, yo le pido mucho a Dios que no solo ese lugar me bendiga, sino que yo también pueda hacer bendición. Qué interesante cuando oramos y decimos, Señor, yo voy a hacer este viaje, bendíceme, pero que yo sea bendición. Que yo sea bendición para esa familia que me acoge, que yo sea bendición para ese lugar donde me invitan, que yo sea bendición en ese trabajo que me has dado, que yo sea bendición en ese círculo de personas que me rodean, que yo sea bendición en el colegio donde estudia mi hijo, mi hija, que yo sea bendición en mi barrio, en mi comuna, en mi sector. Y Dios le dice, te engrandeceré, serás bendición. Debemos ser bendición para otros. Y Abraham hace algo que aquí es donde muchos cristianos pierden el examen. Dios habla, escuchamos su voz, pero no todos obedecemos. Dice el versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y la Biblia me da un detalle demasiado importante. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Sabe cuántos años tenía él? 75. Pudiera uno decir, ¿por qué Dios no me llamó a los 30, a los 20, que tenía más fuerza? Tenía 75. Y a los 75 años, Abraham toma la decisión de caminar en pos de una palabra. Le voy a enseñar un principio poderoso. Todo lo que usted haga, que tenga por delante de lo que usted va a hacer una palabra de parte de Dios. Cuando Dios da una palabra de parte de Dios, yo sé que habrán dificultades. No será perfecto. No será un camino color rosa. Pero aunque haya dificultades, si tienes una palabra, saldrás adelante. Te bendecirá el Señor. Te irá bien. El problema está cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra humanidad. Cuando no recibimos una palabra, sino que en nuestra emoción, sino que en nuestra necesidad salimos a hacer algo. Nunca te muevas si Dios no te da una palabra. Entonces Abraham dice, y se fue como Jehová le dijo. Y uno lo lee a la ligera y dice, sí se fue. Pero créame que ese se fue es un desprendimiento emocional. Créame que ese se fue es un dolor. Créame que Abraham con 75 años tuvo que abrazar a alguien, tuvo que abrazar de pronto a un papá, una mamá, un tío, un primo, sin saber si los volvería a ver. Hoy en día una persona se va a cualquier parte del mundo y nos comunicamos. Hay videollamadas, hay internet, hay Facebook, hay WhatsApp, hay mensajes de texto. En ese tiempo no había mecanismos ni formas de comunicación más allá de enviar un rollo escrito con un mensajero, que eso solo lo hacían los reyes. Así que Abraham toma una decisión y le cree a Dios. Y a partir de ese momento Abraham se vuelve como extranjero y peregrino. ¿Por qué se volvió extranjero y peregrino? Por una promesa mejor. ¿Sabe por qué usted y yo somos extranjeros en esta tierra? Por una promesa ¿qué? Mejor. La eternidad, la vida eterna con Dios, lo que nos espera. Esa es nuestra meta, escúcheme. Por eso nos hemos vuelto de manera conscientes y de manera voluntaria extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Pero Hebreos nos muestra un poco más este panorama
Ya Hebreos está en el Nuevo Testamento, pasamos de Génesis a Hebreos, y es muy interesante en Hebreos 11 que nos dice acerca de Abraham. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice, por la fe, está hablando de Abraham. Voy a leerlo desde el 8, permítame leerlo desde el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, subraya esta palabra, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esto es tremendamente poderoso. Se lo voy a volver a leer. Por la fe. ¿Qué tenía Abraham? Fe. Nosotros conocemos lo que Hebreos dice la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Abraham no contaba con la Biblia. Abraham no contaba con las Escrituras. Abraham nunca supo, hasta donde está registrado en la Biblia, que miles de años después vendría el Hijo de Dios a la cruz a redimir la humanidad. Abraham no sabía que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no se imaginaría que yo y también usted y yo, seríamos parte de esa nación, porque usted y yo somos implantados como hijos gentiles de la adopción, porque la Biblia dice que en él serían benditas las naciones de la tierra. Abraham nunca dimensionó tantas cosas, pero Abraham tenía algo, fe. ¿Qué es fe? En dos frases fáciles de entender. Fe es creer en la existencia de Dios, uno, y fe es creer que lo que Dios dice es verdad. ¿Qué es fe? Es creer en que Dios existe, y dos, en que lo que Dios dice es verdad. Entonces Dios le dice, vete y te engrandeceré y te bendeciré y serás bendición a la tierra que yo te mostraré. Y mire lo que dice el versículo 8. Por la fe. ¿Qué tenía Abraham? Fe. Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea que cuando una persona tiene fe, obedece. Si Dios nos dice a nosotros, suelta eso que te voy a dar más, y yo no tengo fe, no lo suelto. ¿Por qué la gente no diezma? O muchos no diezman. Porque no tienen fe. Porque creen que al diezmar se va a perder el dinero, se lo van a robar. Entonces, como no tengo fe, no diezmo. ¿Por qué la gente no ayuna? Porque no tienen fe. Porque si yo creyera que el ayuno es poderoso para muchas cosas, ayunaría. ¿Por qué hay gente que no se congrega? Porque no creen que el congregarse es un mandato del Señor. No tienen fe. Abraham creyó y el creer lo llevó ¿a qué? A obedecer. Una persona con fe será una persona obediente y será una persona de hechos y de acciones. ¿Pero qué más dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ok, entonces, nosotros no vamos a recibir esta herencia. Qué pereza que Dios nos dijera, y les voy a heredar esta tierra. No, esta tierra no va a quedar nada. Esta tierra va a quedar en ruinas, completamente destruida. De hecho, no se necesita ni creer ni siquiera en la Biblia. Cuando usted mira la mala mayordomía sobre la creación, el desbalance que hay en la tierra, cómo hemos acabado con los bosques, cómo hemos acabado, mire, las especies animales que van a quedar serán las de los zoológicos. Se están extinguiendo especies que jamás volveremos a ver en la tierra. Las aguas cada vez se contaminan más. En nuestro país, que contamos con una zona espectacular que es el Amazonas, se está deforestando el Amazonas de forma impresionante todos los días para hacer cultivos de pasto para ganado o siembra de cocaína, de planta de coca. Estamos acabando con todo. Entonces no necesito ni siquiera ir a la Biblia para entender con un poco de inteligencia que si todos los recursos se acaban, el mundo va a colapsar. Y dice que este hombre se mueve esperando en fe algo, dice, al lugar que había de recibir como herencia. Escúcheme, Dios nos dejó a nosotros herencia. Por eso la Biblia está dividida, son 66 libros divididas en dos partes muy interesantes, Antiguo y Nuevo Testamento.
¿Qué es un testamento? Es algo que alguien, un documento legal, que alguien le deja a unos herederos. ¿Qué dice la Biblia? Mi herencia. Pero mi herencia no va a estar aquí. Mi herencia no va a estar en New York. Mi herencia no va a estar en Italia. Mi herencia está en los cielos. Escúcheme. Y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe. ¿Cómo se movía Abraham? Por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo veo, no tengo fe. Fe es creer antes de ver. La persona le dan un dictamen médico negativo, pero luego se ora por la persona y luego la persona va y el dictamen Dios lo cambia y dice, es que yo tenía fe. No, creíste porque ya viste que cambió. Pero la fe, Ana, cuando va al templo y no podía tener hijos, Ana, Elí le da una palabra, el sumo sacerdote le da una palabra a Ana. Ana no queda embarazada, pero Ana sale del templo y hace una cosa que antes de entrar al templo no estaba haciendo, comer. La Biblia dice que se la pasaba llorando y no comía porque estaba deprimida. Entró al templo, salió del templo, no estaba embarazada. Y la Biblia se toma el tiempo de decir que Ana come y luego se va con su esposo a la casa, que no quedaba a la vuelta del templo. ¿Qué cambió en Ana? La actitud de fe. Yo le decía esto a alguien hace unos días que debe una cantidad de millones de pesos. Yo le decía, debes salir de aquí como si ya hubieras pagado esa cantidad de millones de pesos. Debe 180 millones de pesos. Debes salir con la actitud, porque eso es lo que provoca el milagro. ¿Qué es lo que provoca el milagro en mi vida? La fe. Si yo salgo y digo, ok, tengo la deuda, pero Dios me ayudará, Dios traerá una respuesta, Dios me permitirá salir de esto. La actitud es la que provoca los milagros. Y dice que el versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, entonces salió y habitó como extranjero. Subraya la palabra como extranjero. ¿Cómo habitamos nosotros en esta tierra? Como un extranjero. En la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. ¿Cómo vivía él? Como un extranjero en tierra ajena. ¿Cómo estamos tú y yo? Extranjeros, hermano. Ahora, esto de aquí es poderoso, no le voy a perder detalle. Versículo 10. Porque esperaba. Mire lo que la Biblia me menciona de Abraham, que es un secreto de su vida, pero que Dios nos la revela a nosotros para inspirar nuestro corazón. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok, vamos a leer estos dos versículos que van enlazados. Por la fe habitó como extranjero. ¿Cómo fue su vida en la tierra? Como un extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿En dónde moraba Abraham? ¿En casa? No, en tiendas. Recuerde que eran nómadas y sedentarios. Él no era sedentario, él era un nómada. Morando en tiendas. Una tienda se arma y se desbarata. Morando en tiendas con Isaac, su hijo. Y luego menciona que también Jacob estaba allí metido en esa herencia. Y después dice, ¿por qué era un extranjero? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? Vivir en una ciudad. ¿Cuál ciudad? La de Dios. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén, con calles de oro, con mar de cristal, como dice el coro, donde habrá un río que viene del trono de Dios, donde estará el árbol de la vida, que ayer yo les hablaba acerca de eso. Dios plantó en el huerto del Edén muchos árboles frutales, pero dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Dios prohibió que comiera Adán del árbol de la vida? No. Dios prohibió explícitamente no comer del árbol del bien y del mal. Por eso cuando el hombre peca, Dios tiene que sacar a Adán y a Eva del huerto y poner unos ángeles que guarden la entrada al huerto y una espada que se revuelve
porque dice Dios que si ellos se devuelven y comen de ese árbol, entonces serán eternos, pero ya en pecado y no podrían ser redimidos. Nunca podrían ser redimidos, porque ya estarían eternos en pecado. Entonces, en esa nueva ciudad, usted verá un paraíso, verá un río que sale del trono de Dios, verá el árbol de la vida, será como al inicio, será perfecto. Y Abraham tenía esta revelación, porque todo el tiempo era un extranjero, caminaba como extranjero, moraba como extranjero, vivía en tiendas, porque dice la Biblia, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. O sea, Abraham soñaba con eso. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cómo se mueven los extranjeros y los peregrinos y los advenedizos en la tierra? Por fe. Si usted no sabe para dónde va, entonces se desespera, se aflige, se deprime, mira cómo está la humanidad, mira cómo está la economía, mira el panorama político, mira la situación de este país, mira la situación actual del mundo, se deprime. Pero como nosotros somos extranjeros, así como Abraham, estamos esperando una ciudad que tiene fundamentos y dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es nuestra ciudad de destino. No está en la tierra. No la busques aquí en la tierra. Esa ciudad no existe en la tierra. No es una ciudad material. No es una ciudad hecha por manos de hombres. Dice cuyo fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe, habla de otras personas que no recibieron la promesa. Pero voy a leer el 12. Por lo cual también de uno, hablando de Abraham, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Abraham, padre de la fe, padre del pueblo judío. Abraham, el mayor patriarca. Dice que de él casi muerto, a los 100 años, salieron multitudes como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Abraham no vio miles de hijos, no vio millones de hijos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Qué hermoso! No me alcanza el tiempo esta noche para seguirles explicando esto. Pero el próximo jueves, si Dios lo permite, seguimos. Pero quiero decirle algo. Dice que muchos murieron sin haber recibido la promesa. Porque es que una promesa puede cumplirse en mí, en mi hijo, en sus hijos. Pero aunque Abraham, Dios le dijo, te haré padre de multitudes, porque eso significa Abraham nunca vio multitudes, vio uno. Pero cuando él veía a Isaac, él podía ver multitudes, naciones enteras, naciones. Recuerde que el pueblo de Israel no existía como tal. Habían unos justos, pero no existía un pueblo. Así que él vio un solo hijo. Y sabe, ese hijo contenía todas las naciones de la tierra que adorarían al Señor. Y hay algo muy importante que quiero dejar en esta hora de la noche. Una persona con fe, aunque no reciba lo prometido, vive como si lo recibiera. Vive como si lo estuviera recibiendo. Y aquí está la clave. Dice, si no mirando de lejos, miraba de lejos, decía, no Isaac, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos de sus hijos. No mirándolo de cerca, sino de lejos, pero dice, creyéndolo, 1, saludándolo, 2, confesándolo, 3,
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué hacía él? Creyendo, saludando y confesando. El jueves le voy a hablar de estos 3 puntos si el Señor Todopoderoso nos presta la vida. Muchas gracias por su atención y permítame y acompáñeme a orar. Gracias, amado Dios, te damos por este tiempo de palabra, de estudio de la Biblia, y gracias por todos estos excelentes alumnos que se conectan allí. Todos nosotros necesitamos que nos enseñes. Qué honor y qué privilegio conocer a Abraham a través de las Escrituras. Qué tremendo hombre, con 75 años, cuando muchos ya se dan a la pena de que ya vivieron y que ya solo hay que esperar la muerte. Este hombre comenzó la aventura más extraordinaria de toda su vida. Es que tú puedes hacer lo que quieras, aún fuera del tiempo de los hombres. Tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, Señor. El problema no está en ti, el problema está en nosotros, que necesitamos creer. Yo soy un advenedizo. Me gusta esa palabra. No pertenezco a esta tierra. No tengo raíces en esta tierra. Yo he sido sacado de mi tierra y mi parentela. Y como Abraham, quiero poner mi mirada en una ciudad cuyo fundamento, arquitecto y constructor eres tú, Señor. Ese es mi destino final, si me lo permites. Yo quiero estar. Si tu gracia nos rodea, nos soporta, nos alcanza, tú que perdonas multitud de faltas y de pecados, perdónanos, dennos más paciencia, ayúdanos, no nos sueltes, que podamos llegar a tu reino, algo que anhelamos, que no vemos, pero que saludamos, que creemos y que confesamos. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.